Los métodos de lixiviación no se consideran como tal procesos de concentración como granimetría, flotación o cualquiera de los que se han revisado basado en la separación magnética o como la separación que se realiza en los espesadores, dado que en los métodos de lixiviación estamos hablando estrictamente de hidrometalurgia. Es decir, donde estamos buscando obtener un metal a través de la difusión y la disolución con agua o con otros ácidos para así poder separar el metal que a nosotros nos interesa y procesarlo en etapas posteriores. Hay otros procesos que son pirometalúrgicos, donde para separar el metal utilizamos en este caso ya calor. Entonces, la lixiviación en su concepto más simple no es un método como tal de concentración, sin embargo, sí nos sirve para poder separar lo que nosotros requerimos y lo llevamos de la mano con lo que venimos viendo anteriormente, ¿no? Desde que se extrae la mina, se tritura, se muele, se pasa por algún tamizado, se filtra y se realiza otro proceso de concentración para así llegar hasta la lixiviación. En la fotografía pueden ver la lixiviación que se realiza en piletas o en pilas, donde se utiliza ácido sulfúrico para realizar la disolución de los metales en sales. Para empezar a revisar este tema, lo más importante es definir a grandes rasgos qué es la lixiviación o leaching por su término en inglés. La lixiviación es básicamente un proceso físico-químico parecido al que ocurre en la flotación en cuanto a que los minerales entran en disolución con el agua o con otros reactivos mezclados, incluso con lo que el oxígeno que se puede utilizar también para ayudar a esa separación, generando reacciones de intercambio donde obtenemos a partir del mineral y reactivos sales metálicas en una fase sólida, que son las que nosotros posteriormente vamos a utilizar para fundir en el proceso y obtener lo que deseamos. ¿Cuáles son los principales minerales que se procesan a través de lixiviación? Podemos hablar del cobre, del uranio, del oro, de la plata. No es muy común en minerales ferrosos, pero son los minerales en los cuales podemos encontrarnos este proceso. En cuanto al qué tan bueno o malo es, depende mucho de la forma en la que se realiza. Las ventajas, por ejemplo, de un proceso de lixiviación es que como se realiza en masa, los costos de producción pueden ser calculados a partir de esto y entonces, como son muy grandes cantidades lo que se procesa, los gastos tienden a ser bajos. La inversión, en el caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de lixiviación en pilas, como la que se ve en esta fotografía, tienden a requerir bajo capital. El material que se trata aquí puede ser de baja ley. No es necesario en ocasiones utilizar molienda. Muchos procesos lo que hacen es que directamente de trituración procesan el material y lo colocan en pilas para realizar la lixiviación. Puede hacerse en yacimientos pequeños. Es simple en cuanto a los equipos que requiere para que se realice. Los tiempos de arranque son más cortos en comparación con otros procesos parecidos de concentración. Y aquí no hay mucho problema por la heterogeneidad de los minerales, es decir, pues de la granulometría como tal. O sea, el control que necesitamos tan estricto en procesos como granulometría para poder hacer la separación o en flotación, donde se pide que las partículas sean lo más pequeñas que se puedan. En el caso de lixiviación no hay mucho problema, dado que entre más superficie tenga la pieza, no la pieza, la partícula, mejor interacción hay para hacer su liberación. Así como tiene sus ventajas la lixiviación, pues puede tener sus contras. En cuanto a los tiempos, en algunos casos, como la lixiviación en pilas, tienden a ser tiempos muy largos de lixiviación. Estamos hablando no estrictamente de horas, sino de días, semanas o hasta años, dependiendo del mineral que estemos procesando. Hay una menor recuperación en cuanto a que el material como tal requiere también tener un control sobre la ley,
que están alimentando para poder tener una buena recuperación. En el caso del arranque, como tal de la planta, una vez que se quiere instalar, si recuerdan, las plantas piloto nos ayudan para conocer las condiciones en las cuales va a operar el proceso y ir conociendo la influencia que tiene cada uno de ellos en la operatividad. Entonces, el problema, o más bien uno de los contras de la lixiviación, es que tienden a tener programas, o el de plantas piloto muy largos, para poder tener las condiciones ideales para realizar el proceso. Y en cuanto al tema ambiental, es precisamente la lixiviación, si bien beneficiosa en algunos minerales, mala en cuanto a los residuos que genera, porque la mayoría del tiempo vamos a estar hablando de ácidos que se utilizan para hacer la disolución de los minerales. Entonces, pueden presentarse emisiones, porque si ven en la fotografía, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de los tipos, pero aquí en las clasificaciones que tenemos, en la mayoría son procesos al aire libre. Entonces, las emisiones de gas por los ácidos que se colocan para hacer la lixiviación no tienen un control muy estricto. La otra parte importante es que si hacen lixiviación in situ, es decir, en el área, no hay preparación previa, sino solamente se coloca en donde está el mineral. Todo lo que se adiciona como ácido se puede ir a los mantos freáticos y generar ahí contaminación incluso con el agua. Entonces es importante la forma en la que se lleva el manejo de los residuos, porque estamos hablando de agua contaminada con ácido, que puede ya sea contaminar lo que está en los alrededores o incluso el agua que puede estar o ríos cercanos a la instalación. Entonces, el impacto ambiental que tienen es fuerte, no es positivo y también puede ser a muy largo plazo. Ahí es donde se tiene que controlar las variables de proceso de cada uno de los tipos de lixiviaciones que existen y sobre todo implementar mejoras para que el manejo de residuos no sea tan complicado y sobre todo no tengan problemas posteriores en cuanto a la contaminación que se puede generar. Los tipos de lixiviación más comunes son in situ, que se realizan donde se encuentra el mineral como tal, no necesitan una preparación diferente, es decir, moverlo, sino exactamente donde se encuentra, ahí es donde en la superficie, ahí es donde se empieza a hacer la lixiviación y se adicionan los ácidos. Puede ser en bateas. Aquí, en este caso, ustedes sí toman el material triturado o molido y se coloca en una especie de compartimentos donde ahí mismo se adiciona el ácido. En el caso de las pilas, es parecido a las bateas en cuanto a que tienen un lugar determinado en el cual se va a acumular el material y ahí se va a hacer propiamente la lixiviación. En el caso de las bateas, de pura agitación, aquí podemos tener un agitador o un medio o un tanque en el que ponemos el mineral y hacemos la agitación con los ácidos para hacer mucho más eficiente y rápida la lixiviación, pero esto sí requiere el movimiento de material de un lado a otro para que pueda ser procesado. Los factores relacionados con cualquiera de los tipos de lixiviación que vimos en la diapositiva anterior están íntimamente correlacionados con las características como tal de la mena, es decir, qué tipo de mena es en cuanto a su composición química, qué densidad tiene, podemos conocer también su característica mineralógica en cuanto a qué tantos minerales posee y cuáles de ellos se pueden aprovechar a través de la lixiviación. Es necesario conocer inicialmente la ley del mineral que se va a procesar, la solubilidad que tenga en una fase acuosa para conocer si es lixiviable o no, qué tanto va a tardar. La cinética de disolución es básicamente el tiempo que le toma a que se separe, adicionando los ácidos, se separe el metal que nosotros queremos de la mena, qué tan fácil es llevar a cabo la operación, si se requieren muchos equipos, si nada más se requiere la instalación para la adición del ácido. Básicamente es la operación y como tal los equipos y todo lo relacionado a la planta industrial. Las reservas de mineral, si se tiene el material suficiente
como para que se coloque todo un proceso de lixiviación, los costos de operación y sobre todo la rentabilidad. Esa es de las partes importantes que se toman en cuenta para poder determinar la viabilidad o no de una planta, cualquiera del tipo que se instale. Los tipos de reactivos más comunes para realizar la lixiviación son los que se muestran en esta diapositiva. Pueden ser simplemente con agua, una mezcla de agua con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Pueden ser complejantes que tengan también elementos, en el caso, por ejemplo, de carburos, pueden contener cianuro, pueden contener cobre, uranio. Aquí lo que pueden utilizarse en complejantes es cuando tenemos una o más menas en las cuales queremos separar, y también se puede realizar una lixiviación bacteriana. Ahí ya intervienen elementos orgánicos que son los que hacen la mezcla, la separación a través de lo que mencionábamos de catión y anión, y entonces aquí ya no hay como tal un manejo de ácidos, sino más bien de bacterias que son las que hacen el trabajo. ¿Cuáles son los tipos de minerales que se pueden procesar a través de lixiviación, en los cuales se les puede aplicar hidrometalurgia? Pues son variados. Como les comentaba al principio, puede ser cobre, oro, plata, zinc, níquel, plomo, cobalto, estaño, boro, uranio es muy común. Algunas que tengan bajos contenidos de hierro, pero no es aplicada precisamente para este tipo de proceso, pero son del más común, y el de que seguramente encontrarán muchos trabajos relacionados es del cobre, del oro y del cianuro. ¿Cómo se clasifican entonces? Como veíamos, in situ, la lixiviación in situ es la que se hace en el yacimiento porque no se puede explotar convencionalmente, no se puede extraer el material para hacer la trituración, la molienda y todo lo que se realiza posteriormente. Entonces ahí mismo se riega el yacimiento y es muy barata en comparación del resto de los procesos, dado que no tienen que tener otro tipo de instalaciones. O sea, ahí mismo donde se encuentra el yacimiento, ahí pueden hacer la lixiviación. Por eso viene la palabra in situ, en el sitio. Entonces, esto se usa tradicionalmente para minerales que tienen baja ley, tiene un bajo costo de operación. Sin embargo, el manejo de dado que es solamente ahí donde se encuentra, el manejo de los residuos sí es un tema importante en este caso. Puede darse que la lixiviación in situ sea gravitacional, solamente lo que se pone del ácido, el que se va a utilizar para lixiviar, se coloque ahí y por gravedad se vaya hacia donde se encuentra el mineral y empiece a hacer las reacciones, ¿no? No tiene mucho que ver si se utiliza algún otro medio para hacerlo más eficiente, simplemente ahí se coloca el ácido y listo. Tiene sus limitaciones en cuanto a esto, dado que también depende mucho de la granulometría de lo que esté ahí. Se van a encontrar seguramente con trozos muy grandes porque como no se hicieron otros procesos, sino solamente se colocó ahí. Entonces lo que se fractura, si por ejemplo fue una mina a cielo abierto, como la que se ve aquí, entonces los yacimientos fracturados ya tienen accesos porque no está acomodado el material todo de forma compacta. Entonces los orificios que están entre el material ayudan a que ahí por gravedad entre el reactivo para hacer la lixiviación. Otro proceso, también in situ, puede ser forzada, es decir, aquí cuando están los yacimientos en aguas subterráneas, entonces al menos a 200 metros de profundidad, se fractura para hacer la penetración con tubería de lixiviante. Y eso hace que la inyección ayude a que llegue al lugar en el cual se obtiene, o sea, se está colocado el mineral. Entonces, aquí también el impacto ambiental es importante, dado que probablemente si penetran mucho más de donde se encuentra el mineral, pues van a tener contacto con aguas subterráneas que se pueden contaminar con la parte de la hidrología de la zona, ¿no?
Entonces, no es tan fácil colocarlo, se necesita hacer un estudio previo, tener permisos para que se puedan hacer la lixiviación ahí, conocer los niveles freáticos. Entonces, aunque a grandes rasgos parecía muy simple, el hecho de que tenga tanto impacto en la contaminación del agua hace que también se tenga que tener más control en cuanto a los conocimientos previos para hacerlo. El tipo in situ, pero forzada tipo 2, este es más aplicado a los depósitos de sulfuros. Entonces, aquí pueden ayudarles con una fracturación previa, con agua incluso, una hidrofracturación, que después, en este caso, les permita hacer una lixiviación más adecuada, dado que a esta profundidad la presión que se encuentran, porque ya estamos hablando de más de 200 metros, entonces se acelera la oxidación y es algo parecido a lo que revisábamos, por ejemplo, con la formación de las rocas. El hecho de que sea a una profundidad mucho más alta conforme se va acercando hacia el centro de la Tierra, hace que también las condiciones de presión y temperatura cambien. Eso acelera los procesos y ayuda a que sea mucho más fácil la extracción. Ya no solamente les ayuda a que la lixiviación sea más rápida, el ácido como tal que se inyecta, sino además las condiciones en las cuales se encuentra el mineral de presión y temperatura. Entonces, en esta fotografía podemos ver la diferencia de la lixiviación in situ para cuando la hacemos gravitacional, que casi es al ras de la zona o del yacimiento en el cual se encuentra. En este no hay tanta contaminación como tal del agua, pero si hablamos del tipo forzada 1 o forzada 2, entonces aquí sí el impacto ambiental va a ser mucho mayor. Entonces, esto es básicamente el tema que tiene para in situ, para la lixiviación in situ.